Dios te quiere ayudar cuando la única opción es depender de Dios. La vida está llena de momentos en los que nos sentimos sin fuerzas, en un desierto sin agua, enfrentando pruebas que parecen amargas e imposibles de superar. En esos momentos surge la gran pregunta: ¿confiaré en Dios o me quejaré? En esta historia que les traigo el día de hoy, nos encontramos con un pueblo, los israelitas, que después de experimentar el milagro del Mar Rojo y ver el poder de Dios en su liberación, se enfrentarían a una prueba que revelaría dónde estaba realmente su confianza. Esta historia se encuentra en Éxodo 15 del 22 al 27 y nos muestra que Dios no solo quiere librarnos de nuestros enemigos, sino también enseñarnos a depender completamente de Él. Hoy estudiaremos el pueblo de Israel, cómo pasa de la gratitud a la prueba. Antes de este episodio, los israelitas habían sido testigos de una de las mayores demostraciones del poder de Dios, la apertura del Mar Rojo. Ellos experimentaron cómo Dios los rescató de la esclavitud egipcia y, llenos de gozo, entonaron cánticos de alabanza a su libertador. Imagínalos cantando con júbilo, proclamando que Dios era su fuerza y su salvación. Pero la adoración no fue suficiente para sostener su fe cuando llegó la prueba. Tras ese glorioso momento, Moisés los guía hacia el desierto de Sur. Durante 3 días, ellos caminaron bajo el sol ardiente sin hallar agua. Cada paso que daban se hacía más pesado. La desesperación crecía y su necesidad de beber agua se volvía insoportable. Finalmente encontraron un oasis, el Mara. Viéndolo, corrieron emocionados hacia el agua para beberla y descubrir que era imposible tragarla, de lo amarga que era para el consumo humano. Aquí es donde la historia toma un giro significativo. Dios en los capítulos anteriores los había librado de Egipto. Había hecho milagros asombrosos, pero cuando la sed los golpeó, su reacción fue quejarse y murmurar contra Moisés. En lugar de clamar a Dios, ellos se olvidaron de aquel Dios que hace días le cantaban y le clamaban en agradecimiento. ¿Y saben algo? Como a Dios nada se le escapa ni le sorprende, a través de esta situación, Dios estaba probando la fidelidad de ese pueblo. Quería saber si realmente ellos habían aprendido a confiar en Él o solo le alabarían cuando todo estuviera bien. Moisés sabía por experiencia propia que las dificultades eran oportunidades para estar atento y expectante a lo que Dios podía hacer. Mientras Moisés veía a su alrededor un pueblo que estaba molesto y quejándose, él marcó la diferencia. Él levantó su mirada a Dios. Acá vemos un hombre que había aprendido a confiar en Dios y en su desesperación él hizo lo que el pueblo no hizo. Un solo hombre clamó a Dios. En respuesta, el Señor le mostró un árbol y le indicó que lo echara al agua, y cuando Moisés lo echa a las aguas, éstas se volvieron dulces. Moisés había aprendido a depender de Dios. Él hizo lo bueno, lo que había que hacer, y era orar a Dios, y Dios daría una respuesta. Cuando Moisés obedeció el mandato de Dios, se endulzaron las aguas. Este árbol representa la provisión de Dios, su intervención en medio de la prueba. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos aguas amargas, problemas familiares, enfermedades, escasez y tristeza.
y en lugar de confiar nos comportamos como el pueblo de Israel. Nos quejamos, nos molestamos, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Pero Dios, al darle a este pueblo sus estatutos y ordenanzas, Él también estaba diseñando un propósito en esa situación. Sus mandatos nos muestran que si lo buscamos, Él nos dará una solución. En Éxodo 15.26, Dios hace una declaración poderosa, probando la fidelidad de los israelitas, y declara: si oyeran atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieran oído a sus mandamientos y guardaran todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios le enviaría a ustedes, porque yo soy Jehová tu sanador. Y no solamente Él los quería probar, Él también quería revelárseles con un nuevo nombre: Jehová Rafa, el Señor que sana. No solo nos sana físicamente, sino que también nos sana emocionalmente y espiritualmente. La amargura de las aguas del Mará no solo eran un agua que no se podía tomar, también reflejaban la amargura en el corazón de este pueblo, su incredulidad y la falta de fe. Dios quería sanarlos en todas las áreas de su vida, al igual que a nosotros el día de hoy. Pero la sanidad viene cuando aprendemos a confiar y a obedecer. Después de las aguas del Mará, Dios los lleva a Elim, que es un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí ellos encontraron descanso y abundancia. Esto nos enseña una lección muy profunda. Las pruebas no son permanentes. Dios permite dificultades para enseñarnos a depender de Él, pero también tiene preparado un Elim, ese lugar para nosotros, para descansar, para comer y donde haya provisión. Si hoy estás en las aguas del Mará, recuerda que Elim está más adelante. No te quedes en las quejas, en clamar a Dios y ve más allá. Confía en que Él te llevará a ese descanso. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas una prueba? ¿Clamas a Dios o te vas a la queja? ¿Has olvidado algún milagro que Dios ya ha hecho en tu vida cuando enfrentaste alguna dificultad? ¿Estás permitiendo que Dios sane las amarguras en tu corazón o sigues aferrándote al dolor y a la incredulidad? ¿Confías en que después de las aguas amargas, Dios tiene un Elim preparado para ti? ¿Cómo aplicamos estas enseñanzas a nuestra vida? Cuando enfrentemos dificultades, en lugar de quejarnos, debemos clamar a Dios y confiar en que Él tiene la solución. Las pruebas revelan nuestra verdadera fe. Dios permite desiertos para enseñarnos a depender de Él. Oramos. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón humillado, reconociendo que muchas veces en medio de las pruebas he dudado, me he quejado y he olvidado lo grande que eres. Perdóname, Señor, por mi falta de fe, por los momentos en los que he permitido que el desánimo y la desesperanza nuble mi confianza hacia ti. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana. Te entrego mis heridas, mis miedos, mis frustraciones y toda amargura que he permitido que habite en mi corazón. Toca mi vida, Señor, y transforma cada área que necesita ser restaurada. Ayúdame a recordar que después de cada prueba hay un propósito.
que así como llevaste a tu pueblo de las aguas amargas del Mará a las aguas dulces de Elín, también me llevarás a un lugar de descanso y provisión. No quiero quedarme en la queja ni en la desesperanza, sino confiar en que tú tienes el control y que mis aguas amargas pueden volverse dulces si yo pongo mi fe en ti. Señor, dame la fortaleza para clamar en los momentos difíciles, para depender completamente de tu amor y provisión. Enséñame a confiar en que aunque ahora esté en un desierto, tu promesa es fiel y tu plan es perfecto. Hoy te alabo y te bendigo porque sé que tú eres mi sustento, mi refugio y mi sanador. Gracias por guiarme, por sostenerme y por recordarme que no estoy solo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es un buen día para recordarte que Dios es nuestro sanador. Si le obedecemos y confiamos en Él, recibiremos sanidad física, emocional y espiritual. Después de cada prueba, Dios tiene un descanso para nosotros. No todo en la vida será un desierto. Elín está en el camino. Así como Moisés confió en Dios en medio de ese desierto, así debemos hacerlo nosotros. Dios no solo nos liberará de Egipto, también nos enseñará a depender en los momentos difíciles y nos llevará a ese descanso que tanto anhelamos. Y si hoy estás en ese momento difícil, recuerda que Dios te quiere ayudar. No te quedes en las amarguras de las aguas del Mará. Confía en su provisión porque más adelante están esas aguas dulces del Elín. Clama a Dios y confía en Él y verás cómo transformará tu prueba en bendición. Que tengas un hermoso y bendecido día.